Hola, soy Alberto Roura. Hola, yo soy Xavier Macià. Esto es Código y Caos, el podcast donde hablamos de nuestras historias de emprendimiento digital, tecnología y cómo surfear los cambios que vienen. Empecemos. Bueno, Chevy, hoy traemos un semicaos, ¿no? Un proyecto que tenemos entre manos y que nos está haciendo aprender mucho sobre el timing y el saber estar en el momento exacto. Sí, hoy hablamos de computación cuántica y cifrado cuántico. Hoy hablaremos entonces de uno de los temas que más nos ocupan como fundadores de QReady, el cómo se protege la información en un mundo donde la computación cuántica está dejando obsoletos básicamente los sistemas actuales. Sí, y no venimos a crear alarma ni nada de eso, sino que a compartir conocimiento real de nuestra experiencia y de cómo a través de QReady intentamos pues anticiparnos a un problema que llegará y que está en marcha y que se tiene que resolver, ¿no? Sí, llegará y que vamos a compartir un poco esos retos humanos y técnicos que nos encontramos precisamente con este proyecto. Y vamos a intentar un poco explicar también cómo sucede y también a ofrecer soluciones a este tipo de amenaza. Sí, y Alberto, si me permites, ¿por qué no empezamos primero con una historia que no sé si nuestra audiencia la conoce, pero es la historia de el creador o el inventor del ajedrez? Me parece que ya sé qué historia traes, pero me la contaste hace tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además la he explicado ya en un par de veces que he presentado QReady al público y creo que es muy interesante porque es una manera de entender un poco mejor, bueno, los exponenciales, ¿no? Cómo funcionan los exponenciales, ¿no? Y la leyenda es así. El inventor del ajedrez lo enseñó al rey, ¿no? Y el rey estaba entusiasmado, le gustó mucho el ajedrez y dijo, pídeme lo que tú quieras, ¿no? El inventor del ajedrez dijo, bueno, mira, lo que quiero es lo siguiente. Vamos a poner un grano de arroz en la primera casilla. En la siguiente casilla vamos a doblar. En la tercera vamos a ir doblando por dos, por cuatro, por realmente usando exponenciales, ¿no? Y el rey pensó, bueno, vaya encantado, me podías haber pedido la luna, pero me has pedido esto, encantado, ¿no? Pero ¿qué pasó? Empezó a acumular exponencialmente el arroz y, por ejemplo, en la casilla 32 ya llevaban 4.000 millones de granos. Pues imaginaos, a partir de la casilla 32, pues creo que no llegaron más allá porque el rey decidió ejecutar al inventor del ajedrez, pero si hubieran llegado a la casilla 64, que es el total, habría más granos de que existe en la Tierra. De hecho, cálculo así, podría ser que tanto arroz como en el monte Everest, ¿no? O el tamaño, el volumen del monte Everest, ¿no? Bueno, esto pasa, de hecho, o sea, esta historia enlaza perfectamente con muchas tecnologías exponenciales, que al principio parecen lentas e inofensivas, pero cuando aceleran ya es demasiado tarde para reaccionar. Sí, y básicamente algo similar es lo que está ocurriendo con la computación cuántica, que mucha gente piensa, no sabe muy bien lo que es, pero es donde la computación cuántica se mueve mejor, ¿no? En problemas de exponencial, ¿no? Parece una tecnología de películas y de Hollywood, pero no, es un tema que ya está empezando a causar dolores de cabeza. Mm. Y bueno, no vamos a entrar no vamos a ser muy técnicos, no vamos a entrar mucho en digamos, en la física cuántica, porque de hecho tampoco somos especialistas en ello, pero me gustaría también compartir, pues, otra historia, ¿no? Hablando ahora de computación cuántica, ¿no? Bueno, hubo una reunión con distintos, digamos, físicos y tal, y hubo una pregunta, ¿no? Una pregunta a Steve Girvin. ¿De dónde viene realmente el poder de los ordenadores cuánticos, ¿no? Y él respondió que hay un consenso entre los físicos cuánticos, pero que pensaba que al público no le gustaría la respuesta, ¿no? Pero bueno, el público insistió y ante esta insistencia compartió que hay digamos, un consenso que el poder de cálculo de un ordenador cuántico viene porque creen que se realizan los cálculos en universos paralelos y luego se trae la respuesta de vuelta al nuestro, ¿no? Con lo cual, Toma respuesta, ¿no? Toma respuesta.
como para entenderlo. Con lo cual, dice mucho, ¿no? de la física cuántica, ¿no? De lo complejo que es, porque incluso eminencias de física cuántica pues están hablando de universos paralelos, ¿no? De hecho, según dicen, creen que la mera existencia de un ordenador cuántico podría ser la primera evidencia tangible de que vivimos en un multiverso, ¿no? Bueno, ahí ya nos estamos yendo un poco de tema. Bueno, más allá de esa interpretación de los universos paralelos y todo eso, aquí lo importante es, hablando claro y rápido, este poder permite romper cifrados como el RSA, que es básicamente el que está presente en todas nuestras comunicaciones diarias, con el banco, con el email, con el WhatsApp, con todo. Es como está todo cifrado ahora mismo. Y hay un algoritmo, que es un algoritmo muy famoso, sobre todo en estos temas, se llama el algoritmo de Shor, que puede factorizar números primos enormes en tiempos muy cortos. Y precisamente el cifrado RSA, este que hablamos, se basa en el hecho de que factorizar esos números es muy, muy, muy lento para una computación clásica, es decir, para un ordenador, pues aunque sea muy potente, factorizar esos números es muy complicado. Pero es que con un ordenador cuántico hablamos de otra cosa y eso deja de ser cierto. Entonces, la teoría dice que el algoritmo de Shor podrá romper todos esos cifrados actuales y ver pues tu cuenta del banco, tus conversaciones de WhatsApp y todo lo que se proponga. ¿Quieres poner un poco de números para que la gente tenga un poco más claro, Alberto, cómo puede influenciar pues, el cifrado un ordenador cuántico? Por ejemplo, estamos hablando del RSA 2048, que es una clave larga, bastante larga. Un ordenador de sobremesa, pues estamos hablando de millones de años que tarda a desencriptar. De hecho, no creo que ni pudiéramos verlo con muchas generaciones, ¿no? O un superordenador clásico, cuando hablamos de clásico es no cuántico, pues tardaría unos 16 millones de años. O sea, estos superordenadores que creo que hay uno en Barcelona, por ejemplo, tardarían 16 millones de años. Pero ya, si nos vamos a los ordenadores cuánticos, pues estamos hablando, por ejemplo, de 10.000 qubits. Un ordenador cuántico con 10.000 qubits tardaría entre días o semanas. Pero si ya vamos más adelante y tenemos un ordenador de 1.000.000 de qubits, tardaría segundos. Hoy en día hay ordenadores que van depende un poco, pero van entre 300, 500, incluso ya están hablando de 1.000 qubits físicos, que se llama. Con lo cual, tampoco estamos tan lejos de desencriptarlo o de descifrar en días o semanas. Claro, y aquí es cuando viene el famoso ataque silencioso del Harvest Now, Decrypt Later. ¿Qué significa esto? Que si estás conectado, por ejemplo, en la misma red Wi-Fi, en un bar, en un aeropuerto, en donde sea, y alguien con un portátil se pone a capturar los paquetes que se están enviando al router, podrá capturar, por ejemplo, tus conversaciones de WhatsApp. Podrá capturar cuando te conectas a Gmail o podrá capturar cuando te conectas al banco a consultar los movimientos. Eso hoy en día ya estamos viendo que incluso con el ordenador de Barcelona, superordenador, vaya, se tardarían millones de años en descifrar esta información. Por lo tanto, pues muy bien, puedes capturar algo cifrado que da igual, no lo vas a poder descifrar en tu vida. Pero con un ordenador cuántico, con el algoritmo adecuado, alguien captura tus datos hoy y en 5 años, cuando eso ya sea posible, irá a su disco duro, verá, oye, mira, esta información que capturé aquel día en el aeropuerto, y toda la gente que ese día fuese al aeropuerto y usase internet, todo eso se podría descifrar y ver. Imagínate si la gente está siguiendo usando sus contraseñas para el banco o para el correo electrónico, todo eso será expuesto en cuestión de segundos en cuanto el primer ordenador cuántico pueda descifrar todo. Y eso se llama el Q-Day. Y Chevy, aquí es un poco la anécdota esta que suelo contar, que es que en Brisbane, yo estaba viviendo en Australia, estuve hablando con el CTO de la Cámara de Comercio de Queensland, estamos en un parque debajo de su oficina, y comentábamos cómo, aunque su red wifi era segura, simplemente con un portátil en el parque podríamos capturar paquetes de tráfico cifrado. Simplemente cerrar el portátil, esperar unos años
y descifrarlo todo. Imagínate la Cámara de Comercio de Queensland o otra empresa con datos muy sensibles. Imagínate descifrar todo eso, el daño que podría ocasionar. Sí, claro. Porque hemos, primero, el ejemplo que has puesto es una personal, ¿no? De una persona que va al aeropuerto, pero imaginaos bien un Estado, un gobierno, que tiene secretos pues de tanto militares como de otro índole, ¿no? O, por ejemplo, un banco, ¿no? Un banco que tiene datos de todos los clientes. O vamos a un hospital donde tienen pues datos sobre cualquiera de los pacientes, ¿no? Con lo cual es un tema que no solo es personal, sino que toca a todo el mundo, ¿no? Toca a todo el mundo, desde gobiernos hasta nosotros que estamos andando por la calle y comunicándonos. Bueno, pues entonces el tema que estamos hablando ahora, ¿qué es QReady? ¿Y qué soluciones ofrecemos? Porque claro, aquí estamos intentando hablar en código y caos, cosas que funcionan, que no funcionan y que por qué funcionan o no. En este caso nos está costando llevar a cabo este proyecto y por qué está siendo difícil. Bueno, QReady, bueno, la idea nace, ya lo hemos explicado, como una capa de protección post-cuántica sobre la infraestructura actual de nuestros clientes, ¿no? Dentro de nuestros servicios, pues tenemos una auditoría para preparar, conocer en qué estado está tanto la seguridad tradicional como la seguridad cuántica de una empresa, ¿no? Luego miramos a ver qué se tiene que implementar, ¿no? Por ejemplo, VPNs, almacenamiento y comunicaciones todas quantum proof, ¿no? O sea, a prueba de cifrado o descifrado cuántico. Y luego también tenemos una solución para los modelos de inteligencia artificial, protegiendo los pesos, los pesos del modelo, los datos, los prompts, un poco la IP de la empresa, ¿no? Todo adaptado a la normativa tanto americana como europea, incluso china. No vamos a entrar muy en detalle en ello, pero yo creo que tenemos aquí un reto que nos está costando pues llegar a la gente, ¿no? Explícame, ¿por qué? ¿Qué problema tenemos? Sí, porque aquí podemos explicar a todo el mundo que el quantum computing va a reventar todos los cifrados y van a entrar a los sistemas de todo el mundo, que eso llegará, pero aquí lo que estamos viendo, pues es donde estamos viendo más dificultad es en el reto real de concienciar y el construir, porque la gente hasta que no lo ve, no lo entiende. Pero es que en este caso, con este problema, cuando ya lo vean, va a ser demasiado tarde. Aquí, por ejemplo, es, en fin, desconocimiento, ¿no?, de los riesgos reales. Vaya, lo que estaba comentando. Eso de que es un problema de futuro. Y bueno, sí, computación cuántica, eso es una película, por lo tanto llegará dentro de unos años. Hasta hace poco sí que es verdad que también era un problema de falta de estándares claros y las herramientas accesibles. Ahora quizás el problema principal es que esas herramientas sean accesibles porque, muy bien, alguien quiere protegerse frente a estos ataques y no hay muchas cosas disponibles en el mercado. Y lo que hay es súper caro. Sí, por ejemplo, yo he hecho presentaciones en China, ya que estoy en China, por ejemplo, en Shijiazhuang. Hubo mucho interés durante la presentación, antes, durante y después de la presentación, pero al final había preguntas muy básicas, ¿no? Y claro, ves que el conocimiento de la gente, digamos, de calle, ¿no? O de la gente que realmente necesita este tipo de soluciones, tienen que conocer desde la base hasta ya llegar a las soluciones que podemos ofrecer, ¿no? Hay que educar, ¿eh? Y eso que en la presentación que hiciste en Shijiazhuang hubo CTOs o había gente teóricamente técnica, pero se te hizo complicado realmente explicar ese problema. Sí, ¿qué pasó? Que había físicos allí, gente que conocía la física cuántica, había CTOs, había gente del mundo de CEOs de healthcare que están muy, muy interesados en proteger los datos de sus clientes, ¿no? No entendían o no sabían el riesgo que había sobre todo con el Harvest Now Decrypt Later Attack, ¿no? Y hubo mucho interés, pues eso, ¿no? En decir, bueno, ¿qué herramientas hay?
qué herramientas podemos utilizar. Y no solo eso, sino muy básicas como ¿por qué un ordenador cuántico puede desencriptar mis datos, ¿no? Claro, y es ese pensar en un poco, no sé si sería en 4 o 5 dimensiones, en ese momento en el que cuando sea posible, ya sea dentro de 3 años, 5 años o 10 años, que yo por cierto pienso, además tú también pensamos que va a ser bastante antes, pero que cuando eso sea posible, de repente empezaremos a ver casos de hackeos que vamos, que cuidadito con los casos que estamos viendo ahora, que nos parecen grandes, se van a quedar en nada. Y esto es básicamente lo que nos estamos dando cuenta con estos casos, que con gente normal que no es técnica entiendo que esto sea complicado de explicar, pero el problema real aquí es que si la gente técnica se piensan que le estamos vendiendo la moto o algo así, y esos son los más peligrosos, porque esos son los responsables de la seguridad de muchas empresas con datos de muchas personas. Y es que ahora yo creo que es el momento ideal para anticiparse a todos esos problemas, ya que como no es un problema muy conocido, la gente empiece a realmente guardar datos de conexiones wifi, de conexiones a bancos, de todas estas cosas y empezar a grabar gigas y gigas y gigas de comunicaciones con la intención de, pues el día de mañana, simplemente descifrarlo y ver lo que hay ahí. Lo bueno es que, bueno, lo que comentamos antes, Estados Unidos ya ha publicado los estándares post-cuánticos, ya ha publicado, digamos, los estándares con los algoritmos que se pueden usar, pues bueno, para hacer frente a este tipo de cosas. Y China, Singapur, Estados Unidos están invirtiendo bastante en soluciones PQC, que son este post-quantum computing. Sí, yo pienso que de hecho es un momento ideal para anticiparse. ¿Por qué? Porque ya el panorama regulatorio ya están en ello, ¿no? Las grandes potencias ya están en ello. Tenemos ya lo que ha dicho Alberto, ¿no? Estándares ya postcuánticos para utilizar. Y creo, si me pregunta alguien, tengo que cifrar mis datos para poder protegerme de un ordenador cuántico cuando llegue el Q-Day, yo le diría sí, y lo deberías haber hecho ayer y no hoy. Con lo cual, creo que ahora es el momento. Hacerlo ahora permite pues hacerlo con tiempo y ir incrementando la protección poco a poco y al final creo que es una inversión estratégica más que como una urgencia reactiva. Si esperas al día el Q-Day, pues podrías tener un problema, ¿eh? Bueno, Alberto, creo que hemos hablado mucho del tema. Creo que podíamos ya ir cerrando, ¿no? ¿Qué puede hacer hoy si alguien nos está escuchando y está interesado en hablar con nosotros? ¿Cuáles son los pasos, no? Sí, esto es Código de Caos y este es nuestro caos que estamos intentando surfear ahora mismo. Esto, cualquiera que escuche este podcast, pues si gestionas infraestructura sensible, datos de clientes, modelos de inteligencia artificial o comunicaciones cifradas en general, mira, no te estamos intentando vender nada. Vale la pena al menos evaluar tu preparación cuántica, que te informes. Además, la página web de QReady, la que tenemos, que es qready.com, estará en la descripción de este episodio. O sea, no tienes ni siquiera que contratarnos. Tenemos un montón de información, tenemos un blog explicando las diferentes cosas, tenemos algunos white papers explicando los diferentes conceptos de forma fácil e incluso tenemos un par de herramientas para hacer autoevaluaciones de cómo estás preparado en temas de Quantum Proof. Por lo tanto, ahí tenemos un poco todo para poder ayudarte. Sí, sí. Pues nada, pues ya creo que hemos terminado. Muchas gracias y Alberto, nos vemos a la siguiente, ¿no? Sí, la computación cuántica está avanzando como última nota. La buena noticia es que ya existen soluciones y cuanto antes empecemos, más fácil será adaptarnos. Así que hasta aquí otro capítulo de Código de Caos. Hasta luego. Hasta luego.